Esta nota al calce es traída a ustedes con la colaboración de libros787.com. Esta nota al calce también es traída a ustedes por jaboneradongato.com. Los jabones Don Gato son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes, elaborados con aceites naturales, esenciales y aromáticos seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Visítanos en www.jaboneradongato.com. Jabonera Don Gato, váyase a bañar. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos y todas los que nos escuchan. Hemos regresado con su podcast preferido, Plan de Contingencia. Les habla Esteban Gómez y me acompaña como siempre Guarionex Padilla Martí, que es la que Guario. Que es la calle Esteban, estamos otra vez de vuelta y después de mucho tiempo estamos presenciales. Estamos presenciales. No me acostumbro a esta cuestión de tener todo esto de frente. La cámara. Tenemos aquí a nuestro técnico Titus, el Titus, Así que tú me tienes que decir si estoy mirando para donde no es o lo que sea. Ok, pues está bien. Ok, pues. Eso es lo que importa, no mentira. Lo primero que quiero que hagan antes de seguir viendo este podcast es que le den pausa y le den a subscribe. Suscríbanse, por favor, denle like y pues rieguen ahora este video que está pues en nuestro nuevo formato en YouTube, que yo creo que hacía tiempito. Estábamos pasados de fecha en hacer esto. Sí. Hoy estamos en el estudio con Roy Brown, uno de nuestros cantantes nacionales, que ha dado voz y melodía a nuestros poetas nacionales como Clemente Soto Vélez, Luis Pález Matos y sobre todo a Juan Antonio Corretger. Roy Brown, gracias por recibirnos en su casa. Bueno, saludos a ustedes, gusto conocerlos y compartir con ustedes este podcast. Sí, somos formato Un nuevo estilo. podcast. ¿Cómo está, Roy? ¿Cómo se siente? Pues me siento bien después del montaje, ¿verdad? Porque tremendo montaje. esto no es fácil. Fue una invasión a No su es espacio. como que llegaron y empezaron. Hay que acomodar las cámaras, el sonido. Exacto. ¿Verdad? Charlar, conocerse. Sí. Pero ya estamos empezando. Sí, exacto. Roy, vamos. Creo que quiero empezar por un momento en que lo vi en tarima que fue relativamente reciente. Y es que la penúltima vez, porque la última vez que lo vi fue en el último festival de Claridad, de apoyo a Claridad. Pero antes de eso, lo vi compartir tarima con una banda que en el área oeste pues, se ha quedado con todo, que se llama Chuy. En Claridad. En Claridad y también en el concierto que se hizo en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. De Casa Pueblo. Casa Pueblo, allá Casa en Pueblo. de la gente que está en adjunta haciendo De Casa Pueblo. un trabajo sumamente valioso para nuestro país. Sí. Entonces yo vi ese momento tanto en el Teatro de la Universidad, que de hecho es bien curioso que fue en el Teatro de la Universidad, que ha sido un espacio también donde se ha librado pues, muchas luchas del país, luchas estudiantiles, ¿verdad? Ha sido un foro para eso, como en Claridad. Pues es curioso que se haya dado ahí lo que yo vi como un tipo de pase de batón, de pase generacional, ¿verdad? Estaban dos tipos de música, dos bandas, dos músicos de generaciones totalmente distintas, compartiendo un espacio. Y claro, no debo brincar todas estas otras etapas, ¿verdad? Como nuestro amigo Tito Augel, que ha grabado con nosotros. Que más adelante lo Exacto. vamos a... Exacto. Tenemos que grabar en video con Tito. Viendo ese momento, yo pensé, bueno, pues entonces tenemos que conversar con Roy Brown para ver el comienzo, ¿verdad? De todo este proceso, de todo este fenómeno que en Puerto Rico se llamó la nueva canción
y que culminó, ¿verdad?, en ese momento que presenciamos en el último Festival de Claridad y en el Teatro de la Universidad. Así que por eso quisimos conversar con usted. Así que para llegar a ese momento hay que ir al comienzo. Y usted nació en los Estados Unidos. Bueno, yo nací en Orlando, Florida, en el 45, cuando se estaba acabando la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Mi papá regresa de África, donde estaba con la Fuerza Aérea. Sí. Y lo desintoxican en Orlando. Y allí estaba también mi mamá, que servía como, ¿verdad?, anfitriona de actividades para que los soldados que regresaban de allá de Oriente pues pudieran ¿verdad?, adaptarse a esta nueva realidad de estar escuchando bombas y matando gente a una vida civil. Uh-huh. Sí. Oye, se conocen y para mi suerte, pues se caen bien, establecen una relación y pues de ahí salí yo. Y de hecho yo nací en Orlando. O sea, obviamente pues mi papá estuvo ahí con mi mamá bastante tiempo en lo que, ¿verdad?, terminó sus años de servicio. Así que ahí nací. ¿Se crió allá o tuvo su crianza aquí en Puerto Rico? Nosotros nos fuimos a Idaho, a una universidad en Idaho donde mi papá terminó sus estudios de periodismo y luego nos fuimos a California a trabajar en un periodiquito, mi papá, yo no, pero a trabajar en un periodiquito donde se filmaban las películas de vaqueros. Se llama Pioneer Town. Y ahí pues pasé unos años, hasta luego pues vía Miami, pues llegué a Puerto Rico, a Ponce. Se establecieron primero en Ponce. Yo llegué a Ponce, donde estaba la familia de mi mamá, los Ramírez Baerga. Y luego, cuando mi papá llega con mi hermano, pues nos mudamos para San Juan y mi papá empieza a trabajar allá y vivimos en el condado. El condado, por la calle Ashford, vamos, por ahí. Okay. Y luego nos mudamos a Miramar. Y, tú sabes cómo es la vida. Sí. Hay mucha mudanza. Sí. Esos primeros años viviendo en California, en el tiempo donde se hicieron los spaghetti westerns. ¿Usted estuvo para ese tiempo? Sí, yo conocí a Cisco Kid. Sí, no sé y a Lone Ranger. Sí. El llanero solitario. Sí, yo los conocí de chiquitito, ¿sabes? ¿Qué años fueron esos? Porque esos fueron los años de John Wayne también. Yo no me acuerdo. ¿Qué año fue eso? Eso tiene que haber sido, pues, 46, 47, 48, por ahí. Sí. Okay. ¿Usted cree que esos primeros años en Estados Unidos formaron su cosmovisión, afectaron de alguna manera u otra en lo que entonces, quien luego usted se convertiría como cantautor, quizás una manera de ver el mundo distinta? Bueno, yo pienso que es parte de mi biografía solamente. Yo no creo que eso tuviera, porque uno es chiquitín, o sea, uno, Sí. no es que yo aprendiera, si aprendí algo, aprendí, lo desaprendí todo. Sí. Bueno, pues entonces vayamos a ese momento de desaprender, porque usted comienza a estudiar en la Universidad de Puerto Rico en la década de 1960, acabándose donde... Pero antes de entrar a la universidad, ya venía yo formándome en otra manera de entender las cosas. O sea, ya saliendo de la escuela superior
y entender que yo fui mi primer año de universidad, fui a estudiar en una universidad en Cleveland, Ohio. Ya ahí yo empiezo a alterar y venía ya con ciertas experiencias que me ofendían. Hay una diáspora puertorriqueña en Cleveland, Ohio. Sí, pero yo no viví nada de eso. Yo fui a una universidad muy mal escogida, jesuita, en un área bien aislada de la ciudad. Ya. Y no fue una experiencia muy positiva. Tuve que unirme a la ROTC, y cuando me decían turn left, yo doblaba turn right. O sea, cogí una fobia al ejército desde muy joven porque a mí me trataron de reclutar cuando yo estaba en escuela superior para ir a Vietnam. Y la experiencia de tener que tomar el examen ese de reclutamiento a los 17 años fue bien negativo. La humillación fue tan negativo que yo, yendo a los exámenes esos que te dan, que primero que es el nu, te tienes que desnudar y todo el mundo es nu. Tú sabes, un poco loco, ¿sí? Eso. Entonces te van de un doctor a otro. Y te chequean y te miran por ahí, te miran por allá. Yo fui blindado con que yo era asmático, que yo no servía para el ejército. Me dijeron, tienes que venir aquí con un ataque. Tienes que venir aquí en una ambulancia con un ataque de asma para que nosotros te demos 4F. Diatre. Y entonces, cuando llegué al examen de los oídos, me colgué. Y me lo dieron de nuevo y también me colgué. Y me lo volvieron a dar y también me colgué. Y me dieron 4F. O sea, no tienes la capacidad de enfrentarte que, oye, era indicativo de lo que veían de los puertorriqueños. O sea, porque yo servía para cualquier otra cosa. Yo me podría haber sentado en una oficina a contestar el teléfono. Pero querían tu cuerpo. Pero no, ellos lo que querían era que yo me metiera a entrenarme y mandarme para Vietnam. A que me mataran, porque yo no. Pero me colgué en el examen y me dieron 4F por eso. Pero, Roy, un momentito. Espera. Porque usted lo cuelgan por audición. Por audición. ¿Y qué pasó después? ¿Que la recobró? No, yo no oigo bien. ¿Usted no escucha bien? ¿Qué dijiste? Ah, ok. No, ellos me dieron el examen fue riguroso porque allí era para que todo el mundo, ¿entiendes? A mí me sorprendió que yo no lo pasara, yo no sé si, pero después yo, por curiosidad nada más, cogí el examen de nuevo y también me colgué. O sea, yo tengo problemas, como escucho, si canto desafinado no es culpa mía, yo nací así. Pero, oye, sí, me colgué en el examen de oído. Ironías de la vida. Pero heavy, porque me lo dieron, y me lo dieron, y me lo dieron, y me lo dieron, y no me dejaron vestirme hasta que no decidieron que era, o sea, estuve nudo todo el tiempo. O sea, que también es un proceso como medio de humillación, porque entonces someterte a estas presiones, uno estando totalmente indefenso y totalmente desnudo, también es una manera de joder con uno psicológicamente, ¿no? Bueno, así me imagino que son todos los ejércitos. El ejército te enseña a obedecer, que si te dicen mata a este, tú lo matas y ya está. Y el entrenamiento empieza desde que te agarran. Sí, porque si tú no vas a ese examen, vas para la cárcel. Porque un amigo mío se negó a coger el examen. Yo pensé que a mí me iban a colgar por lo del asma, porque yo sí era asmático. Y todavía lo soy. Todavía tengo asma. Yo no debería estar mirándote porque no sé si suena bien esto. Pero sí, yo soy asmático todavía.
Si me llaman para el ejército, pues no voy a ir. Pero esa rebeldía, Hoy día no va por asmático. No, hoy no voy. Hoy no voy porque no voy. esa rebeldía surgió espontáneamente allí en Cleveland, Ohio, o ya venía gestándose desde su Bueno, convivencia. es que la rebeldía... rebelde. Me refiero con las Fuerzas hay que ver Armadas, qué ¿no? o sea, uno se cuestiona las cosas que se supone que uno tome por dado. Por ejemplo, pues Dios existe. Pues si eres católico, cristiano, tienes que ser súper obediente. Todo lo que te dicen, tienes que hacerlo. De la manera que te dicen que tienes que hacerlo, te tienes que casar, tienes que tener hijos, tienes que tener un buen trabajo en una buena compañía, te tienes que vestir con chaquetón y corbata, o si no en guayabera. Tienes que pues, ser una persona normal. ¿Y qué es ser normal? ¿Entiendes? ¿Qué es ser normal? Pues tienes que tener una mujer que te cocine, que haga lo que tú digas, y si no hace lo que tú digas, tú no eres macho. Esas son las cosas que uno tiene que hacer. Pues yo me rebelé a eso. La cuestión racial. O sea, desde que uno es chiquito, los blancos somos superiores a los... gente que tiene el pelo, la piel marrón o amarilla, que no, yo nunca he visto una persona amarilla, pero me decían que había gente que era de la raza amarilla. Yo no sé, yo nunca he visto uno. Y cuidado que he visto películas y fotos, yo nunca he visto una... Y oye, los rojos, sí. La gente que es de piel roja, son los indios, ¿verdad? Los piel roja. ¿Y de dónde sacan eso? El único piel roja que yo he visto en mi vida son los irlandeses, que cuando beben mucho, o los escoceses, cuando beben mucho whisky, pues se ponen colorados, ¿entiendes? Pero yo nunca he visto un piel roja. Y he conocido indígenas de norteamericanos, montones. Y los indígenas entonces, no sé, nunca, incluso culturalmente, pues siempre fui curioso, porque pues siempre me atrajo la música. ¿Qué música usted escuchaba? ¿Ah? ¿Qué música usted escuchaba? Porque en esa época... Yo escuchaba hablando... la música puertorriqueña. Ajá. Y escuchaba la música norteamericana. Porque en la década de 60, culturalmente, estaban ocurriendo un montón de cosas, mucho más para los tiempos que estaban reclutando y dándose a los jóvenes abiertos. Desde que soy bien chiquito. O sea, yo me crié con la música norteamericana tradicional. Mira, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., la orquesta del clarinetista, y de todo, esa música de jazz, de la música... Yo vi todas las películas que había que ver, ¿no? Sí. En blanco y negro, donde cantaba la gente y bailaba Singing in the rain, I'm singing in the rain. Todas esas cosas yo las vi. Y eso fue lo que me fue formando. Pero también la música puertorriqueña, tú sabes, Cortijo y su combo, la orquesta de César Concepción, Ismael Rivera, tú sabes, todas esas cosas yo las oía. Y también me gustaba mucho la música folclórica navideña. Perdóname, Andrés Jiménez. Me gustaba la música de Navidad también. Así que... ¿Pero sí. ¿Se escuchaba eso en Ohio? ¿Ah? ¿Se escuchaba eso en Ohio? Bueno, en la Navidad sí, porque alegre vengo con los palitos. Yo iba con mi hermano por ahí a que me regalaran dulces y con los palitos y cantábamos aguinaldo por ahí con mi hermano. O sea, obviamente yo me expuse a una cultura, bueno, y cantar en el coro de la escuela superior, Ave María. Todo eso yo lo viví. O sea, yo soy una persona que tuve acceso a la cultura de todos lados. Cultura en inglés, o sea, porque entonces
también la cultura de los ingleses, muy rica. Y Escuchaba los había Beatles. esas películas que hacían también de París. Sí. La Singing in the Rain creo que es en París, ¿no? Entonces uno, viendo esas cosas, uno adquiere algo de que uno vive en un mundo. Siempre me acuerdo de una de las experiencias más increíbles en mi vida fue cuando fui a Nueva Orleans con mis papás. Yo no sé por qué fuimos allí, pero ellos me llevaron a ver una universidad allí, pero yo era bien chiquito, o sea, tampoco era que para ir a la universidad, pero visitamos una universidad y cogimos una guagua. Mi hermano y yo, como todo chiquitín, cuando nos montamos en la guagua para ir a la universidad, ¿cuál es? Ahorita me acuerdo, pues nos montamos y salimos corriendo para atrás. Y me acuerdo que había una señora allá atrás, negra, y se asustó. Y bueno, yo ni caso le hice, yo estaba asustado. Entonces el guagüero, que era blanco, paró la guagua y dijo, ustedes no pueden ir allá atrás, porque adelante se sientan los blancos y atrás se sientan los negros. Les digo que no me sorprendí porque me estaban diciendo que no podía sentarme donde me diera la gana. Eso no fue lo que me impresionó. Me impresionó que había un lugar para los negros y había un lugar para los blancos. Bueno, eso fue nuevo para mí. La segregación. Sí, por suerte, en Puerto Rico hay racismo, pero yo soy puertorriqueño y no hay ese racismo. Hay un racismo, sí, pero si tú tienes el dinero para entrar a un restaurante y eres negro, pues tú entras. ¿Entiendes? Y así es aquí. Sí, el yo soy de aquí. racismo. Aunque hubo casos, por ejemplo, de músicos, ¿verdad? Ruth Fernández, mismo Cortijo, ¿verdad? Que tuvieron problemas en la época dorada de Lela, en los años 50, finales, en los que los hoteles los obligaban a entrar por la cocina. Sí, pero obviamente el no era la músico, dimensión. Perdona. Hay un- Al músico, a lo menos que tú no seas Frank Sinatra o Polanca, o Neil Sedaka, no sé si se acuerdan de ellos. Si tú eres músico y llegas a un hotel a tocar, tú entras por atrás. Sí, no, pero... Si tú no entras por la puerta al frente, si tú vas a entretener a los que a los que alquilaron el lugar y te contrataron a ti para cantar, tú entras por detrás. Y eso es una tradición. Hasta Dani Rivera tuvo que entrar por detrás cuando cantaba en Caribe Hilton, porque eso es así. Pero en Puerto Rico hay un racismo que es más disimulado. O sea, se intenta Velado. disimular Bueno, por lo menos de pregúntale manera a un negro institucional. si eso es cierto. Pero yo no sé. Hay racismo, lo que no es tan disimulado. Ujú. O no era tan disimulado. Ahora sí es más disimulado. Pero cuando yo me crié en Puerto Rico no era tan disimulado nada. Ay, es negro, mira. Uy. Ujú. La gente desde Alcurnia Sí. siempre, ¿sabes? Han sido racistas. Date cuenta que nosotros venimos de una tradición esclavista. Sí. Aquí habían esclavos. Y entonces a alguna gente se le quitó eso. Especialmente si eras blanco y te casabas con un negro. Pues entonces, y tenías hijos, pues fenómeno. ¿Qué carajo? Perdón. Sí, se puede. No, tranquilo. Pues entonces... Se puede. Sí, pero a mí no me gusta. Entonces, pues el racismo aquí existe, pero lo que pasa es que la experiencia esa, pues a mí me chocó. Ujú. Y se me ha quedado hasta el día de hoy. Yo nunca me olvido de ese, porque ahí es donde yo digo que yo tuve una lección importante en mi vida. Eso me marcó, Sí. de que yo entendí enseguida que eso existía. O sea, porque date cuenta, yo no sé si lo hablamos, yo me crié en Miramar Ujú. y estudié en el Perpetuo Socorro. Pues allí todo el mundo era blanco. ¿Cómo se hablaba de la gente negra allí? Se hablaba de gente negra, se hablaba de negritud, en las clases en la escuela se hablaban de esclavitud. No.
Una escuela blanca, de gente blanca, y allí no había negros, así que Sí, no que no había había, por qué hablar de no negro. existía el racismo allí porque no había negros para uno ser racista. Bueno, No, había- bueno, en cierto aspecto, pues, sí no existía. teníamos la oportunidad de tener prejuicio. Pero sí había racismo, y entonces Sí, sí. uno notaba cuando si entraba alguien así negro, pues la gente Se espantaba. sí. Roy, ¿cómo entonces deja la Universidad de Cleveland, Ohio y se mueve a Puerto ¿Cómo Rico? la dejo? La dejo porque era totalmente infeliz allí. Era una vida, no había vida social, no hice amigos, no hice una novia, eso sobre todo. Entonces, la diversión que yo podía tener era ir a comer pizza los sábados y tomar mucha cerveza. O sea, estaba bien aburrido. Ciertamente tuve tiempo para aprender guitarra y hacer algunas cancioncitas. Pero dejé porque estaba aburrido. Ya. Y le dije a mis papás, no quiero volver. Imagínate que yo tuve un profesor, imagínate lo aburrido que yo estaba allí, que yo tuve un profesor de religión. Tú estudiabas religión. Ujú. Y entonces el profesor decía Wittgenstein. Oye, me acuerdo de cómo se llamaba Wittgenstein. Entonces, el tipo decía, aquí el único que va a sacar A soy yo y Dios. Si tú estudias un montón, podrías sacar B. La mayoría de ustedes van a sacar C. Y muchos van a sacar D y algunos se van a colgar. Así empezó la clase. Imagínate lo aburrido que yo estaba, que saqué A. De loco. Yo saqué A en esa clase. Este no me lo cree. ¿En serio? Saqué A. Todas saqué A menos en la cuestión del ROTC. Ya. Ahí me colgué. Y no saqué todas A por eso, porque yo no iba. Yo fui un par de veces y cuando me pusieron a marchar dije no vuelvo más. Cuando regresa a Puerto Rico, ¿decide ingresar a la Universidad de Puerto Rico o Y al ROTC, no. No. No entré al ROTC tampoco. Pero sí me consiguieron una entrada porque venía con buenas notas. Ujú. Y estaba bien aburrido. ¿Qué más iba a hacer? No era estudiar, sacar buenas notas y estofándome. Pues entonces entré a la universidad porque me consiguieron entrada rápida, porque yo no dije que no vuelvo. Ujú. Entonces pues entré a la universidad había un edificio allí que se dedicaba al business, porque mis papás pensaban que yo iba a ser un businessman. Y un hotelero, iba a estudiar hotelería y iba a ir a Cornell luego a hacer mi maestría en hotelería. Ese era el plan. ¿Usted no tenía decisión sobre qué iba a ¿Ese era estudiar? el plan suyo o...? No era el plan de mis papás. Ajá. Y pues mira, no resultó, no funcionó. Yo ni me acuerdo, mira, yo te voy a decir la verdad, yo no me acuerdo de nada. Yo no sé qué fue primero y qué fue después. Tendría que concentrar. Sí. Pero yo sí sé que entré en la escuela de business. No me gustó el business. Perdón, excúsenme. Sí. No me gustó la escuela de business. Y pues me cambié para ciencias sociales. Ok. Porque ¿Qué queda ahí al lado? ¿Dónde va la gente a fui dañarse? al lado. Queda al lado, sí. El edificio queda No, al y lado. ahí pues, ahí sí que la mente Te explotó. se me Pero, abrió. Roy, O sea, para ese mi papá siempre me decía, tú, la Yupi, eso te dañó la vida, esos profesores comunistas. Hablando de profesores comunistas, o sea, usted entra a la Universidad de Puerto Rico en un año donde ya, y esta pregunta se la voy a hacer porque se la hice a otra persona de su época, que también es músico. Una pregunta dirigida
¿Qué se respiraba en el aire en aquel momento? ¿Cuán consciente estaba usted de lo que estaba sucediendo en Cuba, de lo que estaba sucediendo en Vietnam, todas las resistencias alrededor del mundo? Bueno, la guerra de Vietnam y fíjate, te conté que, pues, que me querían llevar, entonces había resistencia a entrar al ejército, había una resistencia a la guerra. Aquí los estudiantes universitarios siempre han sido una vanguardia. Por ejemplo, hoy los estudiantes están en contra de la guerra genocida que se está dando en el Mediano Oriente, en la parte oriental del mar Mediterráneo. Se está cometiendo una matanza. Y no es solamente en Gaza y en la franja occidental de Palestina. Se está cometiendo un genocidio en el Líbano. Y ya empiezan la matanza en Siria. O sea, pues allá donde yo era estudiante, la matanza era contra los vietnamitas y contra los laosianos, contra la gente de Camboya. Esa gente, allí hubo genocidio por parte de las tropas norteamericanas y europeas. Bueno, y que después, ¿verdad? Fallece Fefe el Barona. Me imagino que eso Allá, también sí, repercutió. esa historia yo la conocí de joven. Yo a él no lo conocí, pero sí conocí a su hermana, a su hermano, amigo mío, y a su mamá y a su hermana, ya eso ya lo dije. Y conozco la historia. Fefe el Barona era un estudiante universitario que estaba en Vietnam, que fue, si no me equivoco, ustedes me corrigen, fue bombardeado, o sea, cayó en medio de un bombardeo estadounidense. Nosotros siempre hemos tenido unas delegaciones internacionales, gente que ha ido a China, gente que ha ido fueron a Vietnam, pues como parte del movimiento a Cuba, como parte de a Siria, a todos lados. Siempre los puertorriqueños hemos sido solidarios y hemos acudido a todas partes del mundo. O sea, tú te vas a Uzbekistán y tú puedes estar seguro que en Samarcante vas a cruzar con un puertorriqueño. Sí. Eso es así. Pues él fue como parte de un movimiento estudiantil internacional a una actividad y tuvo la mala suerte de que donde fue esa actividad, pues cayó una bomba y él murió. No murió enseguida, sino que estuvo hospitalizado, sufrió. Y de hecho, después que lo mueven al campamento, vuelven a atacar al campamento y tienen que sacarlo, ¿verdad?, hacia la Unión Soviética, donde finalmente pues muere. Sí. Pues esa parte yo no la conocía, fíjate, tú estás más entero que yo. Bueno, pero era la época que se vivía, ¿no? Supongo que usted llegó a ingresar a la FUPI. Fíjate, yo iba a las actividades de la FUPI, pero yo como tal no era fupista. Ajá. O sea, no iba a las reuniones. Yo siempre he tenido una alergia a las reuniones. Pero sí me metí al MPI. Sí. Y sí iba a las reuniones. O sea, recibí educación política y no solamente leía los libros de la universidad, sino que leía los libros sobre la historia del socialismo. Sí. Y conozco, pues, estudié la historia de China, la historia de Vietnam, la historia de Rusia. Usted se formó como un cuadro del MPI. Sí. Y fui miembro del comité central y... bueno, me entregué. Yo es como... Lo único, o sea, Jesús dijo, tienes que dejar a tu familia e irte a predicar, pues yo no hice lo que dijo, hice lo que dijo Jesús, pero no como cristiano, sino como socialista e independentista. Claro. Sí. ¿Y esto fue qué año? ¿Cuántos años luego de usted entrar a la Universidad de Puerto Rico? O sea, ¿cuánto tardó el virus del socialismo en entrar en usted? Bueno, yo diría que como el 70. 70. Pues yo fui aprendiendo poco a poco porque donde yo fui, las escuelas a las cuales yo fui no me educaron en nada de eso. Yo era cristiano. Lo que pasa es que
fui cambiando. Sí. Cuando me confronté con ciertas realidades. Y llega en un momento a la Universidad de Puerto Rico donde hay una efervescencia política, social, un Sí, conflicto a mí de la clases. universidad me cambió, me dio la oportunidad de cambiar por mí mismo, porque eso tampoco a mí nadie me forzó a tener estas ideas. Y entonces, claro, yo venía de la Universidad de Cleveland, ya yo venía con la guitarra. Ajá. O sea, ya yo venía con la nota de que, oye, me gusta Bob Dylan. Claro, la cuestión hippie también está me gusta envuelta, Peter ¿no? Polimeri. O sea, yo venía con una cultura Ujú. de la música folclórica. Ya mencioné la música folclórica de Puerto Rico. Venía con una cultura de la música folclórica que se estaba dando dentro del movimiento. Porque sí, yo tuve contacto y conocimiento del movimiento antiguerra de Sí. Estados Unidos. Que era una canción de protesta. Sí, porque, por eso ya yo venía formado con eso. Master of the One. Ahora no me acuerdo si fue antes o después y cuándo fue y todo, pero más o menos en esa época yo estuve, me fui yo me fui a estudiar, pero después regresé y venía con la guitarra. Después tuve problemas de los cuales no quiero hablar. Sí. Y me fui a Nueva York, más o menos casi fugado. Y trabajé en un hotel, no fui adicto a nada, pero no tenía dónde vivir. Ujú. O sea que dormía donde fuera. Y tuve así un tiempito, no un año, pero unos meses. Y en ese momento, pues, ¿sabes? Pues mira, la cultura hippie, el pelo largo, ¿Escuchaban los Beatles? los Beatles. Pero fíjate, no, porque es que esa no es la época de Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club. donde ellos empiezan a hacer, porque las primeras canciones Era una fresería. de los Beatles eran tontas. Sí, Sí. una fresería. Sí. Sí, sí. Eran una tontería y la gente brincaba y saltaba y las nenas gritaban. Sí, sí. Pero después ellos fueron cambiando. Sí, sí. ¿Entiendes? Entonces, cuando ellos dan ese cambio, es que yo entro a oírlos a ellos. Ah. Pero ya yo estaba metido en Bob Dylan. Sí, O sea, sí. Bob Dylan, Que era otra cosa, sí. maestro. Ya yo estaba con las canciones de protesta de Estados Unidos. Ujú. Pete Seeger, Peter Polimeri. En cierto modo, esa mente amplia, esa manera de decir las cosas de Paul Simon. Ujú. ¿Sabes? De Simon y Garfunkel. Eso ya, ¿entiendes? Todo eso estaba teniendo impacto en mi vida. Y Música de protesta también, por ejemplo, Creedence Clearwater Revival, que hacía música contra la guerra de Vietnam, era bien explícita en contra de la guerra de Vietnam. Pero quiero detenerme ahí en esa música por un detalle. Muchas de esas bandas eran, sí, estaba el folk todavía en boga. Y Ujú. se dio la fiebre de mezclar el folk con el rock. Pero en Puerto Rico hubo círculos en los que eso chocó, la cuestión del rock. Y mucho más círculos, ¿verdad? Que Bueno, y tendían política. La cuestión hippie. por Exacto, la cuestión hippie se veía como un tipo de, en ciertos círculos, como un tipo de diversionismo ideológico, número uno. Y número dos, en ciertos círculos que tendían más hacia lo nacionalista en Puerto Rico, no les gustaba el rock and roll. Pero el rock de Puerto Rico ha sido nacionalista siempre. Claro que escuchaban la música rock de Estados Unidos, Ajá. porque habían artistas que eran buenísimos, Ujú. independientemente de que se fuera rock o no rock. Sí. Lo que cantaban era de un mensaje, era poético, era una música atrevida. Sin embargo, tienes la contraparte. Pero, lo que pasa es que aquí había la tradición del folclore, de la bomba y la plena que tenía en los años 40, en los 30 y los 40, pero en los 40 y en principios tenía un mensaje, mataron al negro mataron al negro Todas esas canciones
tenían unos mensajes, ¿verdad? Y esa era la música que me gustaba a mí también, cuando te creas. Sí, sí. A mí me gustaba Cortijo y su combo, porque tenían un mensaje también. Sí. Y que era música, ¿verdad? Sobre todo en esta primera etapa de los años 60, ya en la transición a los 70, pues es una música sobre todo más pensada para el baile. La música que estaba llegando a Estados Unidos de alguna manera representaba una cuestión contracultural en el sentido de que dentro de esos valores había la cuestión de la libertad sexual. Hay que escuchar. Sí. O sea, toda la idea de nosotros traer esa música más o menos rockeada, oye, pero había una combinación bien chévere, porque Sí. fíjate, haciendo punto tenía unos rockeros Sí, allí sí, disfrazados. Sí. Pero era porque les ayudaba a bregar con el folclore de una forma moderna. Sí. Sí, la fusión. Y Roy Brown también. Claro. Roy Y Brown lo que hacía era traer esos elementos para poderle dar una renovación a la música nuestra, que fuera para escuchar, no para bailar. Sí. sí. Quería, ¿verdad? Porque ya que estamos hablando de eso, y antes de entrar de lleno al disco Yo Protesto de 1970, paralelo a todo este movimiento que se está dando en los Estados Unidos de música rock, que de alguna manera estaba directamente Pero había una vertiente folclórica, Sí. no te olvides. Sí, no, de fusión, estamos claros. En Latinoamérica se estaba gestando también otro movimiento musical que iba totalmente por otro lado, ¿verdad? Que yo creo que era mucho más político, contestatario, sobre todo a la luz de todo este proceso del imperialismo estadounidense sobre Latinoamérica, Las con dictaduras. el Plan Cóndor, los derrocamientos de varios gobiernos, que surge, ¿verdad? La nueva canción, tanto en una Cuba que está promoviendo y exportando los valores de la revolución en términos culturales con un Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, un Chile, ¿verdad?, que está pasando por un proceso de transformación por la vía democrática, donde Víctor Jara posiblemente va a ser el cantautor más importante, vas a tener a los Quilapayún, Inti Illimani, Isabel Parra. Dio adelante. Violeta Parra, ¿verdad? Violeta Parra. Esa fue la que de alguna manera, todos ellos. ¿verdad?, sintetiza todo ese folclore latinoamericano, ¿verdad? Y lo convierte también para que las personas lo puedan escuchar. ¿Cómo entonces surge Yo Protesto, ¿verdad? Porque el año es bien importante, 1970, y en Puerto Rico ese año era básicamente el primer año, ¿verdad? El segundo año de la gobernación de Luis Ferré. Estaban pasando muchísimas cosas en la Universidad de Puerto Rico. Era un campo de batalla, literalmente. Y cuando uno escucha ese disco, uno entiende perfectamente el contexto, porque desde la primera canción, lo que está bajando por ahí es una historia, ¿verdad? De ese presente, con Monón. Bueno, sí. ¿Cómo surge? Bueno, surge por todo lo que hemos dicho, por las experiencias, ¿no? Las experiencias que estoy teniendo y la gente con la cual me estoy encontrando. Siempre me acuerdo, yo no me acuerdo de cuáles fueron mis primeras canciones. Creo que fue, no me acuerdo, Dime Niña y otras canciones de ese disco. Pero me acuerdo que fui a cantar 2 o 3 canciones en un sitio que se llamaba La Taona, en el Viejo San Juan, y yo canté, y entonces pues vino un muchacho, un hombre, a hablarme y me dijo, oye, pero está el aguinaldo, y me enseñó 3, y me dijo, mira, estos 3 tonos, ¿entiendes? Entonces pues ahí yo aprendí 3 tonos más, entonces pues ahí me salió, hay que irse amor, recoge todas las... Entonces yo estaba aprendiendo del folk de Estados Unidos, de Bob Dylan, y estaba aprendiendo de la música del folk de Puerto Rico, la música puertorriqueña, la guaracha, la música típica, la música de la montaña, todo eso, del vacilón de Cortijo, de ese vacilón. Y todo eso yo lo metí dentro de un disco.
Todas esas cosas que me impactaron, pues hice una canción para esta, otra canción para esta, hice una canción que tenía de todo y así fui. Pero también fui recogiendo cosas que nos pasaban en la calle. Estudiantes en la calle, estudiantes yendo a diferentes lugares a protestar. Y entonces también a lo que me impactó, una experiencia que yo tuve muy buena fue que yo trabajé para el periódico El Mundo. Y entonces, pues, los que me mandaban, los que eran mis jefes, cometieron el error de mandarme a ciertos sitios donde yo aprendí. Cosas que entonces me estimularon a escribir lo que el periódico no quería que yo escribiera. ¿Usted cubrió la huelga de Palmer? En Río Grande. Sí, yo canté allí. En Palmer. El Mr. Comacana la canté, porque ya yo la había hecho. Pues ya yo estaba en la Yupi. Pero fíjate, cosas como me mandaron a hacer un artículo en lo que se llamaba El Fanguito. Uh-huh. Y a buscarlo, yo tenía que ir y buscarle a una persona y entrevistarlo porque ella había escrito y se estaba quejando y yo tenía que encontrar. Entonces, pues yo fui en taxi y me dejaron a las afueras. Yo tuve que caminar, internarme. Entonces yo estaba vestido de chaquetón, corbata, bien bonito, con el pelo largo. Y yo llegué y entonces salieron todos los muchachitos de allí. Mira, llegaron los Beatles. Llegaron los Beatles. Salieron ellos a recibir. Un hombre blanco, colorado. Entonces, yo pregunté con el pelo largo y vestido bonito. Entonces, yo le pregunté dónde vive la señora esta. Entonces, yo vi. Ay, yo vengo de Miramar, ¿entiendes? Es como lo que le pasó a Buda. Sí. Que de momento se fue porque quería ver el mundo y lo que vio fue pobreza y muerte. Uh-huh. Pues a mí me pasó algo así. Yo vi que, coño, ¿cómo vive esta gente? En casitas de madera, hay unos canales que cruzan por el... ¿sabes? Es tierra inundable. Uh-huh. Entonces, con unos olores, los niños descalzos, con moco. Yo vi eso y eso a mí me chocó. Entonces, cuando llegó el periódico y en vez de entrevistar a la señora para que se queje y diga lo que se está quejando, pues yo además le añado al artículo, pues mira cómo vive. O sea, en Puerto Rico existe la pobreza. A mí eso me impactó mucho, uh-huh. ¿Entiendes? Porque yo viví protegido. Y eso tuvo un impacto grande. O sea, porque será en Puerto Rico, de verdad. De hecho, yo me fui a vivir allí. Cuando yo me fui, cuando yo tuve mi primer divorcio. Yo me hice amigo de Noel Hernández. Sí. Que lo habían botado de donde vivía porque era muy caro y él no tenía chavo y él también estaba en hacer la revolución a través de la música. El guerrillero. Entonces nos fuimos a vivir a ese lugar, al Fanguito, y con la gente así, marginada, y con la intención de que ahí vamos a vivir y de allí vamos a salir a cantar a las protestas y a las comunidades. Pero que íbamos a organizar la comunidad. Íbamos a organizar un comité del MPI en el Fanguito. En el Fanguito. ¿Y qué tal les fue? No, lo hicimos, lo logramos. Por muchachos nos perseguían cuando vendíamos Claridad y había que correr. Fuerte que yo corría rápido, porque se bajaban de los carros a entrarnos a tu vaso. ¿Quién se bajaba de los carros a entrarle a tu vaso? Los tipos de derecha.
Vamos a pararnos Entonces, ahí. no sé, porque desde que esto hace vendiendo aquí, esos cabrón, y cogían y me iban a entrar a palo. ok, Y había que correr y a Noel. vamos a pararnos. Y Entonces, Noel era un fosforito además para de ese eso, tiempo, la era gente flaquito. de la comunidad, porque Ujú. nosotros, al frente nuestro había como que un lugar que se usaba para entrenar boxeadores y luchadores, pero lo habían abandonado. Y a nosotros se nos ocurrió, porque conocimos a un tipo que era campeón de ajedrez, que, que era del partido, del MPI, y después Partido Socialista. Entonces, pues yo siempre jugué ajedrez, y entonces decidimos que de una forma de organizar era convocar a la gente joven que quería aprender ajedrez. Y sin pedirle permiso a nadie nos metimos en ese local que no se estaba usando. ¿Para qué fue aquello? Gente que no estaba usando el sitio aparecieron. Que eso era para boxear, que eso era para lucha libre, que eso no era para el ajedrez. Y la gente que daba duro, ¿me entiendes? Y pues, oye, pero pudimos llegarnos a un acuerdo de que ciertos días era lo de la lucha libre y el boxeo. Y oye, y se retomó el boxeo y la lucha libre en ese lugar que se había abandonado. Nosotros nos metimos, Noel era un tipazo, o sea, él se metía y limpiaba y organizaba, y o sea, era un trabajador del carajo. Yo lo ayudaba, yo hacía lo que él me decía que tenía que hacer. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, pues limpiamos el sitio, lo pusimos, entonces llegaron ellos a quejarse y que ellos, pues, el martes y el jueves era ajedrez y el resto de los días era boxeo. Algo así. El que jugaba ajedrez se llamaba Benjamín. Pero Benjamín fue una persona que era del barrio y nosotros Conocemos a Benjamín. Y Benjamín, no me acuerdo. Benjamín, que después se fue para Chicago, que después vivió en Cabo Rojo. No sé si está vivo. Sí, por ahí anda. Tiene un poema. Me gustaría leerlo después si lo conseguimos, leerlo en el podcast. Tiene un poema, porque él se crió en el fanguito, y sobre el mangle, sobre el olor a mangle, que es precioso. Un día esto se lo conseguimos para que lo recite. Pues sí, Benjamín fue uno de nuestros primeros reclutas y luego después de todos los años que pasaron, mira, cuando yo hace 10 o 15 años fui a Filadelfia, estamos hablando del 1970, 71, pero después, 10, 15 años después, fui a Filadelfia a cantar y me encontré con gente que nosotros habíamos reclutado allí y que todavía eran, viva Puerto Rico, y se acordaban de esos años donde trabajamos allí. Quiero hablar de 3 canciones de ese disco de Yo Protesto. Monón. ¿Quién es Monón? Monón, había un boxeador que se llamaba Monón. Había un boxeador que se llamaba Monón. Bueno, y ahí cogí el nombre prestado. No sé si se acuerdan del apellido, yo no. Ahora mismo no me acuerdo. No. Pero él existió. Entonces ahí cogí el nombre. Ahí yo oí Monón y empecé a escribir. Salió espontáneo. O sea, esa canción me salió de un tirón, ¿sabes? Yo no tuve que reescribir mucho. Y está bien rockeada. Sí. Entonces, Monón como tal es el joven víctima de la sociedad en que vive, que esa sociedad lo induce, lo fuerza a tener que seguir el camino de la violencia, ya sea de la violencia de la calle, o ya sea de la violencia de la guerra. Va a Vietnam, mueren víctimas de eso. O sea, la sociedad, todas las sociedades de todos los tiempos, con esta cuestión de protegerse contra unos y otros, pues la gente se organiza en ejércitos y esos ejércitos eventualmente son los que
construyen las sociedades y las civilizaciones que nosotros conocemos. El joven es víctima de la violencia y la comete porque no hay otra. Tienes que meterte al ejército, te tienes que entrenar con la espada o la ametralladora o ahora con la computadora, con los drones. Ujú. O sea, es parte de la vida de las civilizaciones, la violencia. Y ahora, y siempre ha habido mujeres también, mujeres famosísimas, la diosa Diana de los griegos y qué sé yo, pues era guerrera. La guerra, con y sin razón, porque está la guerra de protección, pero está la guerra de la conquista. Pero siempre es, ¿verdad? Se usa la cuestión de que es las tropas de defensa. Bueno, hombre, no, son tropas de conquista. Ujú. Como por ejemplo, pues los judíos tienen el derecho a defenderse y los demás no tienen derecho a defenderse. Más nadie. Pues Y por nadie eso, tiene el derecho a defenderse de los israelíes. Los norteamericanos, la gente tiene derecho a la libertad. Así que vamos a ir a liberarlo, pero mientras los liberábamos, los matamos. ¿Entiendes? O eres libre o estás muerto. Y eso ha sido no la historia de recién. O sea, si quieres un ejemplo, pues Napoleón. Si quieres otro ejemplo, pues Winston Churchill. Si quieres otro ejemplo, pues Gengis Khan. O sea, esa es la historia de la humanidad. La historia de la humanidad es la historia de la guerra, que tú me preguntaste sobre esa canción, Profecía, de Ura Joan. Sí. Te quería preguntar también por Mujer de Sociedad, porque es una canción que también recoge parte de ese contexto social del Puerto Rico de 1970. Yo tenía una novia. Esa es una canción donde tengo despecho, pero yo agarro ese despecho para decir algo que nos afecta a todos, hombres y mujeres, que es que nos inculcan unos deseos y unas necesidades que evitan que nosotros podamos ser seres libres. Y pues da la casualidad que es biográfica en el sentido de pues, que esa mujer de sociedad a mí me fastidió la vida. Pero en ese proceso yo me estaba liberando y por eso pude decir las cosas como las dije. Una continuación de esa canción es Descarga número 51. Ajá. Veríamos Es una continuación de Mujer de Sociedad. Sí. Y hay otra canción clave en ese disco que es Mr. Con Macana, que posiblemente todo el disco, lo comentábamos antes de empezar esta conversación fuera del aire, es un disco que, aunque se grabó en 1970, se publica ese año, si yo lo pongo hoy, perfectamente puede estar describiendo el Puerto Rico que estamos viviendo. Sí. Es decir, que es un disco atemporal, sus canciones están sumamente vigentes. Caducado. Y el Mr. Con Macana posiblemente es uno de los ejemplos porque se convirtió, yo creo que rápidamente, en un himno de la protesta en Puerto Rico, ¿o me equivoco? Bueno, sí. Ese disco, pues, tuvo un impacto importante. Yo no hice el concierto de Yo Protesto hasta el 1980 y pico, 84, 85. Rayo. Nunca canté todas esas canciones de un sopetón, porque la cuestión de los cafeteatros, que era donde yo podía trabajar, pues uno no podía cantar porque era uno con la guitarra y un micrófono y la gente lo que hacía era beber y gritar. Pero el concierto de Yo Protesto se hizo en la Yupi. En el teatro. En el teatro de la Yupi, en los 80. Después de yo haber vivido
con Aires Bucanero. Ujú. Aires Bucanero fue primero que ese concierto. Sí. Pues sí, ciertamente. ¿Cuál era la pregunta? No, la Mr. trascendencia de Comacana. Mr. Comacana. Ah, Sí. el Mr. Ese de Mr. Comacana. Comacana. Bueno, claro, el Mr. Comacana, pues, Que es la más pedida, yo creo, ¿verdad? O Sí. por lo menos una de las es más una de pedidas. las pedidas. Es una de las pedidas. Yo la sigo cantando. Sí. Esa es de las que sigo cantando. Porque cuando uno canta 1 hora, 1 hora y media, lo Ujú. más. Sí. Entonces uno no puede incluir todas las canciones que uno ha escrito, pues son más de 170. A principio, cuando, ¿verdad? En el momento de usted publicar Yo Protesto, usted era estudiante universitario todavía. ¿Dónde cantaba? Además de los Yo cafeteros. creo que ya yo estudiaba y trabajaba en la UPI. Cuando yo publico Yo Protesto, ya a mí me botaron de mi trabajo Ok. porque fui a cantar en el portón en horas de trabajo Ah, en contra de la invasión y el bombardeo de Camboya. O sea, porque los americanos no solamente invadieron a Vietnam, invadieron a Camboya, a Laos. que fue un bombardeo terrible. Fueron unos bombardeos terribles. Entonces, pues yo fui a cantar en horas de trabajo y me pidieron la renuncia. Yo estaba haciendo mi doctorado. Pues me pidieron la renuncia, como yo le tenía cariño y respeto a las personas que me pidieron la renuncia, porque yo en verdad rompí las reglas y yo no los quería jorobar a ellos, sí que yo renuncié. Pero además de eso, dejé de estudiar. O sea, yo no hice mi doctorado. Y además de eso, estaba casado y me dejaron por comunista. Ay, bueno, tengo cariño. En verdad me dejaron porque me tenían que dejar porque ¿sabes? No pensábamos igual Sí, sí. y no podíamos seguir. Y yo me fui a la calle, no tenía dónde vivir, vivía aquí, me botaban de ahí. La mamá de mi amigo me decía que yo no podía seguir durmiendo ahí. Tenía un amigo que tenía una habitación vacía y me botaron también de ahí. Me dijeron que me fuera porque me fui por una semana y estaba ya 2 meses. Y después fui a otro sitio y también me botaron. Vivía como un real y verdadero nómada. Un hobo, diría Bob Dylan. Sí. Y así viví mucho tiempo en mi vida. Hasta que pues, me enderecé, me puse más... Roy, hablemos un poco, que tiene que ver con el tema, mencionó ahorita, cuando vivía en el Fanguito, lo perseguían por vender periódicos, ¿verdad? Básicamente Bueno, por vender el periódico, la gente por- que no estaba de acuerdo con uno decía que hace vendiendo ese periódico. Hablemos de las turbas republicanas. Usted tocando guitarra en la Universidad de Puerto Rico, la gente ya más o menos sabía quién usted era. Se buscó problemas con estudiantes allí, lo perseguían. No, Se tuvo que entrar a las pescosas con No, alguien, no, le dieron no, botellazos. nunca. Eso vino Ese después. tipo de problema no lo tuve, No. que yo me acuerde. Pero no creo, En esa época, no claro. creo que lo tuviéramos porque nosotros éramos mayoría. Ujú. Nosotros no éramos minoría, nosotros éramos mayoría. Y entonces nadie se metía con nosotros. En aquel momento. Tuvo En problemas aquel después. momento. Tuvo Pero problemas todavía, tú sabes, siempre hemos sido mayoría en la universidad. Por eso es que los estadistas quieren destruir la universidad estúpidamente, ¿no? Sí, sí. Pero fuera de la universidad, ya fuera, entonces, más adelante en su carrera profesional, tuvo problemas por sus convicciones políticas, se topó con... Bueno, hicieron la famosa lista de los De los de los artistas. subversivos Ajá. y yo tuve el honor de ser Sí. miembro de esa lista de subversivos. Está documentado en el libro de Maggi Marrero, Prohibido Cantar. Sí. Ah, sí. Sí. Sí, Maggi Marrero. Entrevistamos, vayan y busquen esa entrevista en nuestro canal de YouTube. Pues yo Grande tuve el Continente. honor de estar en esa lista. Sí.
1971 asesinan a Antonia Martínez y sale eventualmente el disco Revolución. Ese disco se publicó en Nueva York, se publicó en Puerto Rico. No, se publicó aquí. Se vendió allá, sí, se vendían discos allá, pero se publicó aquí. Y ahí fue más o menos como que la fundación, con ese disco fue que se fundó Disco Libre. Ajá, hablemos de Disco Libre. Y claro, con el disco de Rebelde a Revolucionario. Con esos dos discos se funda De Noel, ¿no? De Noel Hernández, Rebelde sí, Revolucionario. De Rebelde a Revolucionario. Entonces, ya usted, como era parte del MPI, el MPI va a pasar por un proceso eventualmente de transformación en el Partido Socialista Puertorriqueño. Había una trinchera que era la trinchera cultural también. ¿La qué? La trinchera cultural, es decir, músicos, ¿verdad? Al servicio del proyecto MPIsta. ¿Qué músicos estuvieron colaborando con el MPI además de usted? Bueno, Andrés Jiménez, Antonio Cabambal, el Topo. Noel Hernández tuvo un tiempo. Oye, cantó también en actividades nuestras, Nogueras. José Noguera. Ujú, sí. cierto. Entonces estaba Flora, Pepe y Flora, sí. Pepe y Flora Santiago y Pepe. Ay, Dios, se me olvidó el apellido. Perdona, Pepe. Pepe Sánchez. ¿Hicieron algún tipo de colectivo o solamente...? Fíjate, era un colectivo. Ujú. Era un colectivo. Incluso hasta teníamos nos hicimos como una especie de comité del MPI después del PCP. Si eso fue positivo o negativo, no. Pero como grupo, ¿a qué se dedicaban? ¿Iban a los mítines del MPI? ¿Visitaban los pueblos? Nosotros hacíamos ciertas actividades, por ejemplo, en los pueblos, íbamos y cantábamos ya. Entonces, hacíamos el show de Taoné. Ujú. Entonces, cada uno cantaba 2, 3 canciones. En este tiempo ya Taoné comenzó a visitar el exterior, Cuba, por ejemplo. Nosotros fuimos a Cuba, pero también íbamos a Nueva York. Hicimos unos conciertos muy chéveres en la ciudad de Nueva York. Fuimos a Boston, fuimos a Filadelfia. O sea, se movió y establecimos una buena relación que en mi caso dura todavía hasta ayer, con Frank Ferrer. Y parte de la gira de Nueva York fue con Puerto Rico, Frank Ferrer, Puerto Rico 2010, que era una banda increíblemente revolucionaria en su hacer musical. Ujú. O sea, bueno, de las cosas que más adelante estaban en Puerto Rico era esa banda. Por estar tan adelante no fue que no tuvo el éxito que se merecía. No que eso paró a Frank. Frank hizo 100 cosas y todo lo que está pasando con él hoy, en términos de los homenajes y de los reconocimientos, se lo merece porque él tuvo que ver con todo el mundo. O sea, él estuvo envuelto con gente de afuera, con gente de aquí. Él inventó 20,000 proyectos sumamente importantes en el desarrollo de la carrera de Roy Brown, Frank Ferrer. Gracias, Frank. Roy, y hablando un poco, ¿verdad? Porque ya mencionaba al principio de que este es un momento en el que en Latinoamérica comienza a surgir la canción protesta, ¿verdad? La nueva canción. Ya en este momento... Argentina, Uruguay, chacho. Daniel Biglietti vino aquí. Sí, eso quería preguntar. ¿Cómo usted se enteraba de la música que se estaba haciendo, por ejemplo, en Cuba, que se estaba haciendo en Uruguay, que se estaba haciendo en Chile, en este momento de la década de 1970? ¿Llegaban esos discos a Puerto Rico? Eso mismo te iba a decir. Yo creo que sí, porque de algún lado lo saqué. Silverio nos menciona... Creo que algunas de las librerías, quizás Benjamín Muñiz, que siempre se dedicó a vender discos, o gente me los traía de afuera, gente me traía discos, toma, Roy, para que escuches esto. Sí. Yo sé que yo tenía una colección de discos increíble, que con las mudanzas y los divorcios, vendí la mayoría de mis discos. Yo tenía una colección increíble de discos. Y todos esos músicos que tú mencionas, Inti,
Quilapayún, Jara, Los Parra, los argentinos, ¿sabes? Pero cantantes argentinos increíbles, uruguayos, Daniel Biglietti, los olimareños, las casitas de cartón Los guaraguaos. Los guaraguaos de Venezuela. Todo eso yo lo escuché. Y me formaron, porque mira, Obao Moín es, que eso ya es Obao Moín es de mi disco que hice con José González y Miguel Cubano, Distancia, que hoy día lleva el título de Distancias Clásico para distinguirlo de Distancias en Vivo. Pero Obao Moín, ese comienzo, y el 6x8, todo eso es Inti Illimani, eso es Quilapayún, eso es la nota chilena en mi alma, que que entra en mí, se apodera de mí, y de ahí esa canción. Claro, con sus toques boricuas. Sí, ¿Iban a festivales? Hubo un festival en Dominicana que se llamó 7 días con el pueblo. Yo no fui a ese porque no invitaron a Taoné. Y me invitaron a mí como individuo, pero yo como el dirigente de Taoné, pues si no es todo el grupo, pues no voy. Hay un elemento bien... Y el único que fue el Topo, por eso. Sí. Hay un elemento bien importante, ¿verdad? Que yo creo que fue parte del surgimiento de la nueva canción en República Dominicana, y es que desde un aspecto académico, ciertos antropólogos se dieron la tarea de adentrarse en el campo, por así decirlo, a estas poblaciones campesinas y a rescatar ritmos tradicionales que habían sido olvidados, ¿verdad? Por el trujillismo, por cuestiones de clase y de raza, y también pues el balaguerismo tampoco les prestó mucha atención. Y como producto... Mucho racismo. Sí. Mucho racismo. Sí. Entonces, como producto de estas investigaciones, principalmente antropológicas, es que se comienzan a formar estas agrupaciones como Expresión Joven, que fue una banda que... Buenísima. Buenísima, pero fue un lustro, ¿verdad? Fueron como 2, 3 años como mucho. Pero, claro, estos ritmos se colaron en el rock dominicano hasta el sol de hoy. ¿Sucedió algo desde lo académico con la música, con la nueva canción en Puerto Rico? Porque si bien haces rock en tu música, y tenemos también, ¿verdad? Haciendo punto, haciendo rock, hay una incorporación de instrumentos folclóricos. No sé cuán espontáneo fue eso. Bueno, no fue espontáneo, no fue que nosotros, era parte del political statement. Nosotros es rescatar nuestra historia. Ajá. Y rescatar nuestra música. Entonces, si vas a rescatar la música, tienes que ir atrás, tienes que usar todos esos elementos. Incluso aquí hubo una gente, que también se me olvidan los nombres, que se dedicaron a tratar de emular la música taína. Y eran buenísimos, hacían unos espectáculos increíbles, sonoros. Y se movieron por ahí, tuvieron vida. Me acuerdo que la muchacha era la que tocaba el 4 era, si no la primera, que yo me acuerdo, la primera mujer puertorriqueña que levantó el 4. Sí, nadie se acuerda de ella hoy. Entonces, lo que te quería decir es que está la República Dominicana, pero para Puerto Rico, México, por lo menos desde mi perspectiva, México tuvo más importancia que la República Dominicana y que incluso Cuba originalmente, porque en Cuba sí se celebraron muchos festivales y en Cuba sí fuimos a tocar. Taoné fue a México y se estableció una comunicación. Los mexicanos son una gente bien abierta, bien ellos agarran lo que venga, ellos lo agarran. Si es jazz, si es folclore, si es rock and roll, si es clásico. Son gente, es un país de gente bien visionaria. Incluso políticamente,
quien se haya tenido que refugiar o esconder allí ha sido ahí bienvenido ahí históricamente. se refugió y se escondió Serrat. Sí. O sea, ¿qué más? ¿Qué más? Qué gran maestro. Y poeta. puertorriqueños también Pero pasaron entonces por ahí. nosotros, los taonés, fuimos allí y yo tuve unos años corridos donde yo iba a México a tocar anualmente, dos veces al año. Y participé en eventos importantes, grandes allí. Y de hecho, el grupo Aires Bucaneros tuvo un momento determinante en su desarrollo porque fuimos a México 2 o 3 veces y hicimos una amistad y dejamos y dejamos los discos, los dejamos allí y se reprodujeron y aquí vinieron artistas jóvenes que yo me sorprendí. Ellos conocían a Aires Bucaneros y me preguntaban por la canción Aires Bucaneros. Una épica. Como algo, ¿verdad? Que ellos escucharon en México, pero de forma masiva. El Topo tuvo un impacto o una historia. Andrés tuvo una historia importante. Roy, le pregunto, dentro del desarrollo de toda esta música, estar escribiendo, componiendo, supongo que para mucha gente fue loable el rescate de la instrumentación puertorriqueña y del sonido de una música puertorriqueña, pero también supongo que hubo encontronazos por la cuestión de que había rock. La fusión. La fusión, nuevamente. O sea, ¿no fue chocante para ciertos sectores un poco más nacionalistas la cuestión del rock como un tipo de esos de afuera? Eso Hubo no es de aquí? hubo gente, y me acuerdo de un señor antipatiquísimo que me increpó en Ponce 2 veces en mi vida, donde se celebraba un evento de música puertorriqueña y a mí me invitaron a cantar. Y entonces él gritó, eso no es música puertorriqueña. Y yo digo, pero ¿y de dónde es? Porque vete a China y dile, mira a ver si hay un chino que toque así. Vete a Cuba, a ver si hay alguien que toque así. Vete a la República Dominicana, a ver si tú encuentras a alguien que toque como yo toco. O vete a Nueva York, a ver si hay alguien allí que toque igual que yo. Sí. O sea, lo que salió de aquí es genuinamente puertorriqueño. Oye, la música, lo que no saben ellos, yo creo que cometieron un error, ellos, con nosotros. Ellos Nosotros quién? éramos los jóvenes y ellos eran los antiguos. ¿Ellos quién? Yo no voy a mencionar el Ok, nombre está porque... bien. Pero mira, la música, examínate el mapellé. Ajá. ¿Sabes el mapellé? ¿De dónde viene el mapellé? O sea, el mapellé es como una fusión de las cosas de Latinoamérica Sí. con las cosas nuestras. Y nosotros Mapellé recoge de todo. nosotros cogimos prestado de Cuba, muchísimo. Y lo hicimos a nuestra manera. Yo me acuerdo que una vez Silvio me dice, ponte una música puertorriqueña. Oye, y yo pues no tenía nada, eché mano de un disco que grabó Willy Colón con Celia Cruz. Y Silvio me mira, pero eso no es puertorriqueño, eso es cubano. ¿Entiendes? Así lo Oye, veo. y yo le dije, yo ofendido, no, hombre, como que eso es puertorriqueño, que nosotros lo cogimos de Cuba y lo hicimos puertorriqueño. De forma análoga, los chilenos, Víctor Jara graba Lamento Borincano Claro. y graba Los Quilapayún, El Buen Borincano. Ujú. Buscando ritmos, ¿verdad? Emulando esos ritmos del Caribe, particularmente los de Puerto Rico. O sea, que eso se estaba dando en las dos Encontrando no vías. solamente los ritmos, sino significando que hay una serie de experiencias compartidas Exacto. de la clase y la pobreza y lo que sea. Y los mexicanos cogían prestado de Puerto Rico y nosotros cogíamos prestado de México. O sea, que eso es lo chévere de la música, que Sí. uno coge prestado y uno construye. Incluso tú no puedes entender la trova si no escuchas a Daniel Santos y a Davilita. Sí.
Sí. y a este otro, a Felipe Rodríguez. Felipe Rodríguez. Oye, Felipe Rodríguez a mí me encantaba. Me gustaba un montón. Usted mencionó ya, pues, íbamos a llegar en algún momento a eso, pero mencionó a Silvio Rodríguez. ¿Cómo conoció a Silvio Rodríguez? Bueno, la primera vez que fuimos con Towner, pues, nos hicieron un agasajo y fue la gente de Leicaic, Ujú, que era donde estaba Silvio, Pablo. Los músicos estos progresistas ujú. se unieron al departamento de cine, que era El grupo de experimentación sonora. El grupo de experimentación sonora. Leo Brauer era su director espiritual. Y ahí fuimos y nos conocimos. Después yo fui regresando y hice una amistad muy importante con Pablo, con Noel, con Sara. Y luego, cuando fui con este grupo de Profecía de Bayamón, Silvio fue y Lo recibió. estuvimos hablando. Entonces él me llevó a su casa y me puso el disco que es una maravilla, con El Claro de la Luna. Ajá. Ujú. Me puso eso y yo por poco me desmayo. Qué bonito, qué lindo. Y continuamos una amistad, porque él fue a Nueva York y fue a mi casa y conoció a mis hijas. Y entonces cuando vino a Puerto Rico, pues compartía con mis hijas, con Yari, con Lara, con mi ex esposa, Patty. ¿Sabes? Y entonces es una amistad bien que a través de los años. Y grabamos el disco Árboles, Sí. ¿sabe? Que fue, pues, hicimos muchas cosas juntos. Yo le estoy bien agradecido su amistad, porque somos como, nosotros somos como familia. Vamos a ponerlo más allá de la música, pues nos hemos hecho como familia, porque él, cuando mi hija estuvo allá, mi hija Fabiola, estuvo 3 años en la Escuela Nacional de Ballet estudiando. Y ella terminó su escuela superior allá. Se graduó de acá y se graduó de allá a la vez. Y además se graduó de la Escuela Nacional de Ballet. Y claro, hubo muchas crisis durante toda esa época. Y él y su esposa, siempre pues cuidaron de Fabiola. Y eso yo lo agradezco muchísimo. Entonces yo pienso que Silvio es el mejor compositor que ha dado la humanidad. Él no tiene igual en ningún lenguaje, sus melodías, sus textos. Premio Él Nobel es lo como mejor hicieron que ha con dado. Bob Dylan. ¿Ah? Premio Nobel como hicieron con Bob Dylan. Se lo merece más que Bob Dylan. Sí, Se lo merece y no se lo han dado porque es cubano. por la cuestión, sí. Por la cuestión ideológica. Claro Porque que es sí. cubano, pero leal. Leal, Y, claro, y comprometido. fíjate, y déjame decir, Pablo Milanés tuvo sus cosas con la revolución, Ujú. Sí. pero leal. Sí, Él- crítico. Él fue leal. Él simplemente entendió que había que criticar, había que Sí. levantar su voz y lo hizo. Si estoy de acuerdo con él o no, pero lo hizo. Pero sí sé que él siempre fue leal a Cuba. Sí. Y Silvio, olvídate. Hablando. Hay un momento, ¿verdad? Después de ya finales de la década de los 70, que se va a dar un proceso, yo creo que en toda la nueva canción, y es una cosa que hemos hablado, lo hablamos con Silverio Pérez hace varios años, que lo tuvimos también entrevistándolo, y es que en la nueva canción hay una transición en términos del el motivo de escribir o de cantar. Ya no va a ser esta canción protesta o contestataria, sino que va a haber una cuestión quizás más poética, ¿no? O más romántica. Y en algún momento, yo no recuerdo ahora, estaba intentando buscar las fechas, ¿verdad? Antes de que se fundara Aires Bucaneros, ya hay esa transición, ¿no? De empezar a cantar otro tipo de canción o otro tipo de motivo. ¿O me equivoco en términos de la letra? Bueno, yo pienso que se peca de sobreanálisis.
sea, se peca de sobreanálisis. Si uno es músico, uno pasa por diferentes etapas. Hay músicos que simplemente hacen lo mismo toda su vida. La pegaron y se quedaron ahí. Pero la razón de ser de la canción, ¿quién la va a encajonar? O sea, la canción es una expresión del hecho de que tenemos alma y tenemos el potencial de hacer música, de cantar, de bregar con la armonía. Entonces, hay canciones que son 2 tonos. Es más, hay una canción que es de 1 tono. Hay canciones que son de muchos tonos. Entonces, en la medida en que uno va escuchando, se va construyendo esta cosa que es la canción. O sea, porque tú hablas del rock, ¿verdad? Como si el rock fuera, ¿verdad?, una cosa normal. El rock es canción. Claro. Sí, sí. Pero pasa que tiene una instrumentación distinta. Pero la historia del rock es bien compleja. Sí. O sea, hay muchos rocks. Sí. Pero el rock que realmente es la madre de los rock es la canción. Son canciones que se les da un movimiento bien chévere y hay que amarrar ese movimiento bien chévere con la música de los negros, que los blancos fueron aprendiéndola, cambiándola, cogiendo de ahí. Y es la historia del dolor, porque el blues es la canción, el blues es la canción, el blues es el dolor. Entonces, ¿sabes? Entonces, eso que se ha hecho aquí, que dicen que fue que teníamos la canción protesta y que de momento hicimos una transición a la poesía. No sé, para mí que es no entender y tratar de entender. Aquí lo que ha pasado es que nos hicimos músicos, ¿entiendes? Nos hicimos músicos y hicimos mucha música. Y el Topo siempre fue romántico. Las primeras canciones de Topo eran románticas. Y después vivió lo de Antonia, ¿entiendes? Vivió lo de Las manos del campo. Vivió esa canción preciosa, Puerto Rico si yo pudiera, ¿sabes? Pero siempre fue romántico. Y hubo otros que simplemente empezaron, y todo el mundo se acuerda de mí por Monón y el Mister con Macana, pero se olvidan de Dime Niña, hay que irse amor, recoge todas tus cosas, el pillo de Marlene, nos bota de esta choza. Eso es romántico. Pero dicho de una manera diferente. Hablemos de una canción que es romántica. Sí, tiene algo de romance, ¿verdad? Tal vez no de ese tipo de amor de el amado y la amante o la amada o lo que sea. Pero es igual de poética también y tiene un mensaje político. Y es Boricua en la Luna, que es uno de nuestros como 3 o 4 himnos nacionales. Puerto Rico tiene, yo creo que es el país con más himnos nacionales en el mundo. Y ese es uno de ellos. Y yo siempre he querido hacerle esta pregunta. ¿Juan Antonio Corregel llegó a escuchar esa canción? No. No, porque él me da ese poema en una visita que nosotros hacemos a su casa. Cuando digo nosotros, Yari, mi hija Yari, mi hija Lara y mi ex esposa, Patria Vicente. Nosotros hicimos, cuando yo grabo Distancias con José González y Miguel Cubano, pues es como hay algo de familia ahí, hay algo de familia. Cuando ellos van a Nueva York, don Juan y la esposa, nosotros nos encontrábamos, ellos estaban en un sitio y íbamos toda la familia. Y cuando veníamos aquí, llevábamos un aguinaldo. Bueno, pues entonces en una de esas visitas, la que se acuerda bien es mi esposa, mi ex esposa, Patti. Pues ella me dijo el otro día, eso te lo dio él salió de su habitación, y ponle música a esto. Ponle música a esto fue que, pues yo por suerte me llevé el papel y me lo llevé para Nueva York. Y ya yo
roto mis lazos y mi esposa y mis nenas se vinieron a Puerto Rico a vivir y yo me quedé allá. Se muere Don Juan. Sí, se muere. Y cuando se está muriendo, yo vengo a Puerto Rico y estoy afuera cuando dicen se murió. Y participé de los eventos funerarios y qué sé yo. Y entonces me regreso a Nueva York. Y entonces viene el aniversario de su muerte. Y ahí yo digo, tengo que escribirle, tengo que ponerle música a esto. Y busco, lo encuentro. Encontró el papelito. Por fin encontré el papel, él lo escribió a maquinilla y me dio una copia. La copia mía era en tinta azul, porque se ponía un papel y tú hacías el trabajo y el papel original es negro y el papel copia se quedaba. Él me dio uno azul firmado. Y ahí yo lo encontré. Me senté, saqué la guitarra y me salió de un tirón. Y vine al evento del aniversario en Ciales. El día antes me voy a jugar baloncesto. Trato de interceptar una bola y me fracturo la mano izquierda. Así que no la pudiste tocar. No la canté. Y no la vine a cantar hasta bien después. Porque fue una de esas épocas oscuras en mi vida donde nadie me contrataba. Así que yo no la vine a cantar. Yo me acuerdo que hubo un evento de Frank Ferrer donde entrenan las Olimpiadas. ¿El albergue olímpico? ¿Ah? ¿Albergue olímpico? El albergue olímpico. Hubo una actividad y Frank me contrató para que yo fuera a cantar y yo la canté y a él no le gustó. ¿Cómo va a ser? A Frank no le gustó la canción Boricua en la Luna. Y de hecho hizo una grabación y quiso grabar Mujer Poetisa y Árboles, pero no quiso grabar Boricua en la Luna. Boricua en la Luna. Yo vine a grabar Boricua en la Luna en el 1980 y algo, cuando grabé Árboles. Con Silvio Rodríguez. La grabé. Con guitarra solo. Sí. Todo lo otro tenía arreglos de musicales, súper estrambóticos. Ahí me senté yo con la guitarra y la toqué. Pero Juan Antonio Correger llegó a escuchar otras canciones suyas. Ah, sí, claro. Por ejemplo, un Aires Bucanero, yo me imagino que... No, pero Aires Bucanero no es de él. Eso es No, yo sé, es de Palés, pero supongo que él escuchar una poesía de Palés con tanta musicalidad, con todos los instrumentos que tiene, incluso se utilizan elementos... Don Juan sí escuchó Aires Bucanero. Por eso, sí. se utiliza musicalmente, con los instrumentos, se utilizan elementos de la poética. O sea, en un momento dado los instrumentos actúan como las voces, y haciendo, ¿verdad?, que las metáforas y los retruécanos y todos estos elementos poéticos lo hacen los instrumentos. Supongo que Correger, a saber un poquito de poesía, se impresionó con una pieza musical de esa índole. O no sé. ¿Era rockero Juan Antonio Correger? ¿Le gustaba saber qué tipo de música escuchaba? Porque es que estas son preguntas que no me dejan dormir por las noches. No sé. No sé, yo sé que él admiraba mucho a Tony Croato y admiraba mucho a Haciendo Punto. O sea, él los escuchó a ellos. Y me escuchó a mí, porque José, Miguel y yo fuimos a su casa a tocar. Los primeros en oír Distancia fueron ellos. Nosotros les fuimos a llevar el concierto para más o menos buscarle su aprobación. O sea, que había una relación. O sea, nosotros interrelacionábamos con él. Y sí, él nos escuchó, pero no. Ahora que tú dices lo de Aires Bucanero. Fíjate que Aires Bucanero es Zoraida Santiago. Zoraida Santiago estudió piano con doña Consuelo. Doña Consuelo fue maestra de piano.
Entonces doña Consuelo y don Juan conocían a Zoraida desde chiquita y a Tato. Tato cogió piano también con doña Consuelo. O sea, que eran conocidos. Entonces, pues... Ustedes tocaban y Correter les decía, no me gusta, o está chévere. O sea, no creo. Supongo que no me acuerdo de eso. La cuestión... De verdad no sé. Bueno, porque me dices que tocaban Pero básicamente es que no sé para si la aprobación. No sé, tocábamos en eventos, yo no sé si él estaba o no estaba. O sea, nosotros tocamos, pero no tocábamos tanto. O sea, nosotros no teníamos una fanaticada como la de Haciendo Punto o algo así. Sí, que fue más comercial, yo creo, en ese sentido, Haciendo Puntos. Se dio a conocer más, ¿no? No es que sean más, eran más populares, no era que eran más comerciales, eran muy populares. Se movieron bien, hicieron un buen trabajo de relaciones públicas. Nosotros pues estábamos en Nueva York primero. Aires Bucaneros, quiero hablar de Aires Bucaneros, ¿verdad? Porque ese disco Aires Bucaneros y Casi Alba son una fusión de sonidos que obviamente, si no es porque se dio precisamente allí en esa ciudad de Nueva York, que ha sido fundamental para el surgimiento, ¿verdad? De estas fusiones, no solamente de este disco, la salsa, por ejemplo. Sí. ¿Cómo se organizó Aires Bucaneros? ¿O por qué surgió Aires Bucaneros? Yo me mudé para Nueva York un día y yo pues, ¿qué hago? Yo estoy cantando solo por ahí en las universidades y buscándomela para mantener la familia. Y en eventos públicos de protesta en contra de la guerra en Nicaragua, en contra de las dictaduras de Chile, de Argentina. O sea que yo formaba parte de una comunidad. Pero un día voy caminando, yo caminaba mucho, por la calle 14 y escucho una voz femenina. Y da la casualidad que se estaba celebrando un evento cultural enfrente de una tienda de venta de libros, que luego después yo vendí mis discos allí, que se llamaba La Tertulia. Y entonces estaba cantando Zoraida. Y yo me paré a escucharla. Y allí mismo fui y le dije, oye, ¿por qué no formamos? Porque ella estaba tocando con Rafi Álvarez. Rafi Álvarez la acompañaba en la guitarra. Y yo le dije, ¿por qué no formamos un grupo? Tú y yo cantamos y Rafi toca la guitarra y yo toco la guitarra. Y hicimos 1 o 2 presentaciones en algunos sitios que yo conseguí y se los invité a ellos dos y hicimos algo. Rafi se acababa de juntar con su esposa, ella estaba preñada. Pues Rafi no continuó con el proyecto, nos quedamos Zoraida y yo nada más. Pero en un evento de esos se acercó Pablo Nieves, el percusionista, que había estado trabajando más o menos con Alborada y estaba enterado, tipo, ¿verdad? Enterado y tocaba bien la percusión. Y entonces, pues tocamos con Pablo. Entonces Pablo nos dice, oye, yo tengo este muchacho que se crió en San Germán, que toca guitarra eléctrica, qué sé yo, pero también toca 4. Y ese fue Carl Royce. Entonces, esos 3, que son el fuerte de Aires Bucaneros, sí, pues transformaron mi vida y transformaron mi música, porque la mayoría de las canciones que se hicieron eran la música mía. Luego, ahí fue que hicimos Vida Loca. Ahí fue por primera vez que cogimos una canción de Zoraida y le hicimos un arreglo y la montamos. Y entonces ella también cantó Vendrás, el poema del poeta muerto, que murió jovencito, Margenat. Vendrás es un poema de Margenat. Entonces ella la canta en el disco Aires Bucaneros, una canción muy bonita. Entonces, ahí está, ese es Aires Bucaneros. Y nos fajamos, trabajamos fuerte
No fuimos un hit, ni nada, pero trabajamos y dejamos un legado y creo que realmente especialmente el primer disco es hermoso. Sí, Sí. No hay una canción que no sea grandiosa todas. en ese disco. Letras Digo yo, y... que soy humilde. No, pero no. En este caso no es No, pero, necesario. o sea, es un disco, la musicalidad es un sonido épico. Sí. Además de que las canciones son épicas. O sea, la misma Ujú. canción de Aires Bucanero No, joda, o sea, es para pelo. ¿Sabes? Y ese final de esa canción, pues, grandioso. Incluso, para las personas que hemos sido maestros, que hemos enseñado, es una herramienta útil, ¿verdad? Para enseñar poesía, pero también para enseñar historia y para enseñarle términos a los estudiantes, ¿verdad? Que se utilizan en historia de las primeras etapas de la colonización de Puerto Rico. Ahí se da una de las canciones que para mí es de mis mejores, que es Encántigo. Que te la grabaron en versión. Si no, es una canción que se ha grabado en todos lados. Celia Sí. Cruz. Sí. Sí, Celia Cruz y Pía el Conde y Ujú. Fania All Star. Sí. Pero después de eso, eso se escucha en Venezuela, en Chile, en todos lados, en Colombia, en México, en todos lados. Roy, hablando de Fania, estuviste en Nueva York, ¿verdad? En faceta de cantante, ya también incluso cuando estabas vinculado a movimientos políticos en Puerto Rico. ¿Qué se decía de la salsa, en estos círculos que usted se movía? Porque Bueno, la salsa es... el público La solapaba. salsa es grandioso, la salsa cambió el mundo. O sea, la salsa es una música que, oye, la salsa ha hecho algo gigantesco, que ha sobrevivido con el reggaetón. O sea, Sí. el reggaetón se ha quedado con todo. Pero la salsa es la salsa. Sí. La salsa todavía mueve masas en Puerto Rico. ¿Cómo se hablaba de la salsa en Se esos? hablaba muy bien. Sí. Sí, la salsa es tremendo. ¿Sabes? Los héroes de la salsa son héroes de Puerto Rico. O sea, digo, la salsa no es puertorriqueña, no es neoyorquina, nuestra es un totalmente. Nosotros fenómeno. somos parte de eso, Parte, sí. pero nuestra salsa, o sea, el Gran Combo, pues es gigante, es una cosa gigantesca. Y todos los salseros, Ismael Miranda, Andy Montañez, esos son héroes de nuestra cultura. Y en nuestra época, en mi época, pues esos eran los héroes. Todavía lo eran y todavía lo Todavía son. lo son. Sí. Y son referentes, ¿no? Sobre todo para la juventud que está haciendo otro tipo quizás de música, pero que siguen siendo referentes. Pero impactaron también en lo que es la nueva trova, lo que se ganó, lo que es mira, es la canción Protesta. Ofendió a muchos el que se llamara Protesta, porque entonces, no, es música. Tiene una connotación. Es ya. música afirmativa, es lo que te quiero decir. Es un sobreanálisis, se analiza más allá de lo que necesita analizarse. Es música y son textos. Hay textos que son contestatarios, que te describen lo que está pasando. Pero hay textos que son románticos, que son de las emociones. Pero mira, hay textos que son de la cosa más grandiosa que creó la época esta de Shakespeare, hay textos que son conversaciones con nosotros mismos, el individuo hablando consigo mismo. Esa es una de las grandes aptitudes, de las grandes cosas que tiene un ser humano, es que tiene la capacidad de hablar consigo mismo. Yo no sé si los demás animales lo hacen, posiblemente lo hacen, pero nosotros lo hacemos. Y el arte de hablar consigo mismo es una de las grandes manifestaciones de lo que es ser un ser humano. La poesía más increíble es la poesía esa, el diálogo con uno mismo. Y eso es algo que si nosotros los músicos y los artistas tenemos que brindarle a nuestro público, es que desarrollen
el potencial de hablar consigo mismo, porque eso es la mejor compañía. Es uno mismo. Somos animales sociales. Ujú. Pues eso lo dijo Aristóteles. Yo creo que no lo entendió, pero somos animales sociales. Somos animales sociales, pero somos individuos. Estamos solos. Y esa soledad hay que entenderla para poder disfrutar de la vida. Sí. Yo creo que yo me estoy cansando. Pues vamos a uno o dos temitas más y podemos ir cerrando. Quería hacer una pregunta, precisamente traje a colación lo de la salsa, porque sé que está la salsa de Rubén Blades, ¿verdad? Están los temas de Rubén Blades y unos temas también en los que colaboró Willy Colón, que hay mucha temática social envuelta. Sin embargo, uno no vincula las temáticas que normalmente se cantan en la salsa, que es de moverse, de vacilar, etcétera, con temas sociales necesariamente. Quizás hay unas excepciones. No sé si usted ha escuchado la canción. Lógico de cómo era, de que todavía está vivo, de Palmieri. Sí. Hay un tema también, por ejemplo. Justicia. Hay un tema de La abolición de Pito. Lalo Rodríguez, Máximo Chamorro, Ujú. que eso es un tema para mí Esto es fantástico. Sí. fantástico. La salsa. En la época en que yo estoy empezando, por eso es que a mí Jerry Masucci me va a buscar. Ujú. O sea, yo no me metí ahí en la Fania. Jerry Masucci me llamó, mira, quiero grabarle en Cántico. ¿Por qué tú no trabajas para mí? Y yo le dije, yo voy contigo a los campeonatos. Él me invitaba a los campeonatos de tenis, el US Open. Ajá. Yo fui con él 2 o 3 veces. Y su amigo, coño, su pana, que ahora se me olvida el nombre también. Y es que tengo mala memoria. Pero sí, cuando nosotros empezábamos, nosotros compartíamos con toda esa gente de la salsa. Bueno, Frank Ferrer, una maravilla. Su orquesta era salsera, era salsa, de la gorda. Y aunque se da un poco después, pilló buena gente, Andy Montañez. Sí. Bastante después. Eso fue el Festival de Apoyo Claridad. Ujú. Eso fue un regalo que me hizo Claridad. Que Andy Montañez me cantara esa canción. Sí, porque esa canción ha viajado el mundo. Sí. Esa canción es número 1 en Colombia, en Panamá, tú sabes. Eso es un regalo que me hizo Claridad y Andy, por supuesto. Roy. Pero sí, la salsa como tal fue fundamental en el desarrollo de la conciencia latinoamericana y de la conciencia puertorriqueña. O sea, la salsa es afirmación. Es afirmación. Sí. Es afirmación de nosotros, de lo nuestro. Y cuando digo nuestro, digo los caribeños. Sí, unas experiencias comunes. No, es Puerto Rico, Sí. porque la salsa es una manifestación de nuestra nacionalidad. Y orgullo lo tenemos. Pero es una manifestación de la vida de los americanos. Sí. Porque eso de latinoamericanos. No, Y el pudiéramos continente pensar- americano, el continente. Somos americanos. Americano, el Pudieron- continente. Sí, podemos hablar de caribeños. Pero pudiéramos hablar de la salsa como una geografía que incluye Nueva York, que incluye otros lugares del Claro. Pacífico latinoamericano, Chicago, por ejemplo, California, Perú, Guayaquil, sí. Lima, Sí. que no son geográficamente en el Caribe, pero que la salsa es la experiencia común, porque Sí. son géneros, ¿verdad?, Correcto. que se escuchan y que han generado, ¿verdad?, artistas propios en esos lugares. Sí. Sí, en España, Ujú. el impacto de la Japón salsa incluso, en ¿verdad? España, en Japón, en Brasil, en África. Y que también se dio esa relación porque Willy Colón en algún momento hace un viaje a Brasil y rescata mucho de la música brasileña y la incorpora en su trabajo musical. Sí. Y Roberto Roena también. La María. Sí. La María. Esa canción ¿O tan qué será? bonita. ¿No? Y entonces, y en África. O sea, porque dicen, Sí. por ejemplo, en la historia, cuando se habla de la historia de la salsa, pues se menciona lo que llegó de África. Pero lo que cogió para allá. Bueno, hay que hacer un concierto Si allí. tú eres Sí. si tú eres escucha de la música africana, pues tú escuchas la salsa.
Sí. pero es tomada de acá. Sí. Es tomada de acá porque ellos no tienen la misma clave. Pero oye la clave nuestra. Sí. Quería, ¿verdad? En la década de los 90 hay un grupo de rock nacional puertorriqueño que creo que fue sumamente importante, trascendental, porque todavía generaciones más jóvenes que no los conocieron cuando estaban activos profesionalmente, aunque siguen cantando, y me refiero a Fiera La Vega. No, son geniales. Sí. La colaboración suya con Fiera La Vega yo creo que es posiblemente de las más recordadas. ¿O me equivoco? Bueno, lo bello de mi relación, primero que está la canción Boricua en la Luna, Ujú. claro. O sea que ya ahí tú lo tienes. Sí. Pero la relación de Roy Brown con Tito Augel, con Los Fieles, Ujú. va más allá de Boricua en la Luna. Nosotros somos hermanos. Yo te digo que yo tengo una suerte increíble de contar con su amistad. Y me lo han demostrado múltiples veces. Y Fiel es de esos grupos que al tener esa amistad hermosa entre ellos mismos y al ser parte al tener éxito y perderlo y ahora recuperarlo, Sí. son de las cosas más importantes que tiene Puerto Rico, porque esa es una gente que son rockeros. Sí. Y el que no le guste, que no se lo coma. Son rockeros, pero son amantes de Puerto Rico. Ellos son una expresión de nuestra nacionalidad. Porque nuestra nacionalidad tú no la puedes encajonar en un solo sonido. Porque yo soy de los que creo que la música clásica define nuestra puertorriqueñidad también. O sea, no es solamente la música jíbara la que nos define como puertorriqueños. Nos definen todas las expresiones y todas las manifestaciones que van conformando el alma del puertorriqueño. El alma tiene una característica increíble que muchos filósofos no la han notado. El alma es una creación humana. Nosotros nos inventamos el alma. Pero el alma es individual. Todo el mundo tiene alma. Tú tienes alma, tú tienes alma, tú tienes alma. Pero todos nosotros, en la medida en que nos hacemos, tenemos un proyecto que nos une, el alma es lo que nos conforma. Si somos puertorriqueños es porque hay un alma puertorriqueña. Si somos humanos es porque existe una cosa que se llama el alma de los humanos. Y si existe Roy Brown es porque Roy Brown tiene alma. Entonces es algo bien importante tratar de entenderlo, porque el alma cuenta la historia de la cultura de los pueblos. El alma es un poeta. El alma es músico. El alma es un actor del carajo. El alma es escultor. El alma es pintor. Eso es lo que hay. Mi próximo proyecto se llama Alma. Mi próximo disco se llama Alma y es sobre el alma. ¿Suena aburrido? No, pero no lo es. No lo es. Porque el alma puede sobrevivir la muerte, la guerra, el genocidio. Y además es el vacilón, es la alegría de vivir. Roy, Ya. Nos vamos. Gracias, Roy, por este tiempo que nos has dado. De más está decir que usted tiene más de una decena de producciones discográficas y usted no se cansa. Sigue activo. Ahorita nos estaba enseñando en la Lo que computadora está haciendo. lo último, lo que viene, proyectos nuevos. Gracias por eso y gracias por no quitarse, porque no rajarse puede ser algo. Uno vive, o sea, yo tengo la suerte de ser puertorriqueño.
ser puertorriqueño me ha permitido a mí hacer cosas que van más allá de lo que es la vida musical del comercio, Sí. el mercenario. Ajá. O sea, que yo no estoy diciendo que comercial la música sea mala. No, ¿por qué no? De algo tiene Hay que que vivir vivir. la gente, pero Sí. yo he podido hacer mi música A tu gusto, a mi gusto. sin imponerte Y a... eso me lo ha permitido mi pueblo, mi gente, que tienen alma. Ok. Gracias, Roy. Bueno, con esa hemos ido con ustedes. Plan de contingencia. Esta vez que lloviendo y yo paraboyendo, sobre imperialismo gritan comunismo, todo es vandalismo, piedras y vitrinas, señoras en chancletas y muchas motocicletas. Hay situaciones que arrebatan y hay otras hay que matar. ¿A cómo cree usted, compay, que se sintió mi mai cuando un mister con macana medio y medio de mala gana a correr, todo el mundo a correr? Ahí viene el mister con macana y huye, huye, mala cantanga o mala malanga, ay pachanga, huéleme la bamba, huye, huye, ajá. Que soleta que quema, sudar no es mi lema. Siempre estoy sudando, pa' rico trabajando. El nene está llorando, gritan que si huelga, sálvese el que pueda, esto es la mierda. Hay situaciones que arrebatan y hay otras hay que matar. ¿A cómo cree usted, compay, que se sintió mi mai cuando un mister con macana medio y medio de mala gana a correr, todo el mundo a correr? Ahí viene el mister con macana y huye, huye, mala cantanga o mala malanga, ay pachanga, huéleme la bamba, huye, huye, ajá. Iba caminando, iba yo cantando, me saco una galleta, era una treta, gritan asesino y un mister con baqueta, saco una pistola y todo por la Coca-Cola. Hay situaciones que arrebatan y hay otras hay que matar. ¿A cómo cree usted, compay, que se sintió